charlar sobre un tema tan importante como este. Lo primero voy a ir un poquito más atrás para que se entienda de qué hablamos y después al contexto donde estamos. Los biocombustibles es una estrategia que en distintos lugares del mundo se viene utilizando para mezclar las naftas o el gasoil con lo que se conoce bioetanol, biodiesel, biogás, a través de materias primas de origen agropecuario. ¿Por qué esto está vinculado con el ambiente? Bueno, porque una de las virtudes que tiene es que disminuye los gases de efecto invernadero, las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los vehículos. Hasta, se calcula, cerca de un 70% respecto de los combustibles fósiles, ¿no? La nafta tradicional, por simplificar, digo, la idea. Esta industria, la de los biocombustibles, nace en Argentina a partir de una ley nacional que genera una serie de incentivos para la producción de biocombustibles, pero además también que obliga a la industria que produce combustibles en Argentina a mezclar tanto la nafta y el gasoil con estos porcentajes de corte. Digo esto para que sepamos de qué estamos hablando. Esta ley que establecía esos porcentajes de corte en el caso de las naftas, el bioetanol, hasta un 12%, en el caso del gasoil, hasta un 10%, es lo que hoy está en discusión. Está próxima a vencerse, vence en mayo, y si Argentina efectivamente no tiene una nueva legislación que obligue a la industria hidrocarburífera a mezclar las naftas, indudablemente que van a dejar de hacerlo. ¿Qué pasó? Bueno, el Senado aprobó una media sanción el año pasado donde prorroga la vigencia de esta ley, y eso está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, en los últimos meses, el oficialismo no ha tenido una posición clara de en qué dirección, digamos, quieren resolver este tema. Se dice que en gran medida tiene que ver con la presión de la industria petrolera, digamos, sobre diputados y senadores de esos sectores, y esto es obviamente en perjuicio de todas las provincias que son productoras de biocombustibles. Y Córdoba es obviamente uno de los actores centrales en la producción, sobre todo de bioetanol en Argentina. En este contexto, hace 2 o 3 días atrás, el oficialismo presentó un nuevo proyecto que ya no prorroga la ley vigente, sino que la cambia, la modifica, y hace algo que a mi juicio es inédito en el mundo, que es baja los porcentajes de corte. Los países van en el sentido opuesto. Los países, para cumplir, por ejemplo, con el Acuerdo de París, que establece metas a cumplir en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, los países en general van aumentando. Y hay países vecinos, como Brasil, que supera el 20% el porcentaje de corte. Bueno, Argentina sería uno de los países del mundo, que va a contramano de todo esto y reduce el porcentaje de corte. En el caso del bioetanol, del actual 12%, facultarían a la autoridad de aplicación, es decir, a los funcionarios del Ejecutivo, que lo bajen a un 9%, y en el caso del biodiesel, del 10%, que lo bajen a un 5%, con posibilidad de reducirlo hasta un 3%. Entonces, para que quede claro, digamos, el proyecto que hoy se está discutiendo, que presentan los diputados del Frente de Todos, disminuye el corte de los biocombustibles y genera con esto un impacto muy grande a miles de puestos de trabajo. En Córdoba se calcula que la capacidad instalada que tenía la industria, que era del 77% en el año 2019, bajaría hasta un 41%, ¿no? De aplicarse normativas como esta. Eso implica la pérdida de puestos de trabajo, implica la afectación de economías regionales que dependen del desarrollo de este sector, y obviamente la imposibilidad de que los biocombustibles, frente a un escenario de tanta incertidumbre y de una apuesta, digamos, tan poco seria, ¿no? Respecto a lo que es las energías limpias y la diversificación de la matriz energética, no siga creciendo en Argentina. Por eso hay tanta preocupación, tanta insistencia con que aprobemos
esta prórroga que viene del Senado y que a partir de allí, si se quiere, empecemos a discutir qué cuestiones habría que hacer para mejorar la ley vigente. Doctora, ¿qué posibilidades hay de realizar cambios, especialmente con el tema de los cortes? Y yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted recuerda por allá por el año 90 más o menos, el tema de que la provincia de Santa Fe había creado la Alconafta, que era un poco más económica que la nafta común, y bueno, le ocasionaba muchísimos problemas a los motores de los autos y demás. ¿Esto es similar o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Bueno, la discusión sobre los motores está, me parece, absolutamente saldada. Allí tendría que llamar a algún especialista de la industria automotriz, pero digo, por las características, las condiciones de producción de estos biocombustibles que han ido obviamente mejorando muchísimo a lo largo del tiempo, y además en vehículos que ya están preparados. Decía el caso de Brasil, no me acuerdo si es 24 o 25% el porcentaje de corte en el país vecino, donde muchos de los vehículos que se producen en Argentina se exportan a Brasil preparados para esta capacidad, ¿no?, de utilización de los biocombustibles. A la vez también hay quienes sostienen que en el caso de las naftas, el corte con bioetanol mejora el rendimiento de los motores, ¿no? De modo que creo que esa vieja discusión, digamos, sobre que esto empeoraba el rendimiento, me pareciera que está bastante superada por las condiciones en las que ha ido mejorando el desarrollo de esta economía. Y después, bueno, bien lo decías vos, cuáles son las provincias, ¿no? Bueno, esto es una medida que está afectando a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba, a la provincia de Entre Ríos, a la provincia de Buenos Aires, a Tucumán, ¿no?, que la producción de biocombustibles es sobre la base de la caña de azúcar, también Salta, Jujuy. Es decir, el impacto de pronto modificar una regla de juego, ¿no?, de una economía que genera, se calcula entre puestos directos e indirectos más de 75.000 en la Argentina, que además permite el ingreso de divisas que tanta falta le hacen a Argentina, que agrega valor a lo que produce nuestro campo, que además también muchas de estas empresas desarrollan una dinámica de economía circular, donde los residuos de la producción de biocombustibles los destinan a alimento para animales, y a la vez también donde producen plantas de biogás para almacenarla para la energía que requiere la misma planta. De modo que creo que si hablamos de industrias virtuosas, digo, acá hay mucho para mirar y mucho para seguir potenciando, y sobre todo para cumplir, como decía al comienzo, los compromisos que tiene Argentina en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Doctora, ¿tienen una idea de si los números les pueden alcanzar al oficialismo? Bueno, según ellos dicen de que ya tendrían los votos, pero es muy llamativo lo de Córdoba, ¿no? Y usted no me va a dejar mentir porque está ahí, porque lo vive en los corrillos, en los pasillos del Congreso. Primero, Schiaretti dijo de que iba a apoyar este nuevo proyecto con estos cambios, y ayer dijo de que estaría pensando de que no lo apoyaría. A ver, ¿cómo se entiende? ¿Apoyás o no? ¿Estás con la provincia y con la situación que nos toca vivir en el caso de los puestos de trabajo, como explicaba usted, o no? A ver, ¿la ambigüedad de siempre? Bueno, qué buena pregunta, digamos. La verdad que, miren, desde el año pasado venimos diciendo acá hay que hablar claro, ¿no? Se lo decimos al gobernador Schiaretti, posiciones en la defensa de un sector que mueve mucho la economía de Córdoba y que es vital para el crecimiento de la provincia, y también se lo decimos al presidente de la Nación, ¿no?, Alberto Fernández, y al oficialismo en general, que tienen que decidir y tienen que dar señales claras de cuál es el camino que están eligiendo. Porque fíjate la paradoja de que en el Senado lo votó prácticamente por unanimidad el Senado.
¿no? De modo que eso refleja, digo, ahí el acompañamiento de oficialistas, opositores, de todos los sectores. Ahora, cuando llega al Senado empieza el lobby del sector petrolero, las presiones para que la ley no se apruebe y la incertidumbre para el sector. Entonces, a tu pregunta la respuesta es, tienen que hablar claro, tienen que decirnos qué es lo que piensan, qué es lo que defienden y si van a estar o no acompañando a un sector de la economía que es tan importante en lo que siempre hablamos, ¿no? Del desarrollo sostenible. Siempre decimos ese triple impacto entre lo ambiental, lo económico y lo social. Bueno, los biocombustibles tienen mucho de eso, por supuesto que tienen mucho para mejorar también, ¿no? Digo, ahí hay como un debate interesante para dar en lo que se llama la segunda generación de biocombustible. Bueno, pero digo, no queda ninguna duda que genera empleo, es decir, promueve el desarrollo económico, promueve el desarrollo social porque lo hace en pequeñas localidades de entornos agropecuarios de la Argentina, es decir, permite, digamos, romper esta idea de que para tener empleo hay que trasladarse a las grandes ciudades, y además lo hace cumpliendo con los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, hay que cuidarla, hay que ayudar a que crezca, hay que ayudar a que mejore, pero no hay que hacer lo que está haciendo el gobierno nacional y eventualmente el provincial si decide acompañar, que es generar semejante inseguridad jurídica sin saber dónde estamos parados. ¿Por qué creemos que este nuevo proyecto del oficialismo es malo? Bueno, primero, por lo que dije al inicio, baja el porcentaje de cortes, es decir, baja del 10 al 5 con posibilidad de llevarlo al 3, es prácticamente nada, y en el caso de las naftas del 12 al 9. Pero además también le da a la autoridad de aplicación, a la Secretaría de Energía, la posibilidad de regular los precios. Entonces, las empresas van a terminar siendo rehenes de alguna manera de estos funcionarios levantando el pulgar o bajando el pulgar para la determinación del precio de los biocombustibles. Y esto, que por ahí es algo que muchas veces no se pone de relieve, también es importante, porque hace a la rentabilidad del sector, hace a la posibilidad de saber cuáles son las variables o las reglas de juego que tienen que mirar para saber si les conviene llevar adelante una inversión, si va a ser rentable, si van a poder recuperar, y obviamente tener la incertidumbre de qué es lo que en un momento determinado va a hacer un funcionario, va a contramano de todo esto. Y el tercer punto por el cual también es perjudicial este borrador, que este proyecto está circulando, tiene que ver con el establecimiento de cupos, a través de los cuales obviamente pueden terminar perjudicadas un sector importante de las empresas que producen biocombustibles en Argentina, ¿no? De modo que el gobernador, digo, me parece que tiene que posicionarse con claridad. El sector, digamos, ha tenido distintas reuniones e instancias, las cámaras se han reunido con los diputados de distintos bloques políticos, y lo que esperamos es que este debate se pueda dar a la luz del día, ¿no? Que nadie esconda nada, que realmente con claridad se diga cuál es el proyecto de país, cuál es el proyecto de provincia que se tiene por delante y qué hace falta para poder generar mejores condiciones para el desarrollo del sector. ¿Cuándo sería la reunión en el Congreso para tocar este tema de los biocombustibles? Bueno, las autoridades de comisión estarían convocando para el día de mañana una reunión informativa para empezar a discutir el tema. Todavía no tenemos claro si pretenden dictaminar, avanzar sobre ese proyecto, si lo van a abrir a cambios, si, como dijiste vos, tienen los votos o no. Ahí es clave lo que decían hacer los diputados de Schiaretti, así como otros diputados que se visten de opositores, pero que terminan acompañando todas las iniciativas del kirchnerismo, ¿no? Bueno, creo que esas son algunas de las cuestiones que vamos a estar dilucidando en las próximas horas, para saber si hay condiciones para seguir peleando y defendiendo esa media sanción, que es lo que garantizaría hoy la continuidad del sector. Con este corte tan bajo, ¿quién se beneficia? ¿Las petroleras internacionales, Shell, ESO y la misma YPF? Las petroleras 100%. No se beneficia las economías regionales, obviamente no se benefician los productores de biocombustible, no se beneficia gran parte del país que no produce petróleo, y no se benefician tampoco la gente, ¿no? Porque esto no se traduce
en mejores condiciones de vida ni de generación de puestos de trabajo. De modo que yo lamento muchísimo que estemos donde estamos, a pocos días del vencimiento de la ley y con un impacto tan grande a un sector tan importante para la economía del país. Brenda, después de la nota que hicimos sobre el tema de Miramar Ancenusa, bueno, varios medios locales también comentaron todo lo que estaba pasando, pero desde el punto de vista de los intendentes, porque, bueno, los intendentes se reúnen normalmente en lo que es el Hotel Spa Ancenusa, en Miramar, para hablar del tema. ¿Hay alguna novedad? ¿Qué significa de que intendentes escharetistas de la zona se sigan reuniendo por este tema de hacer más importante nuestra zona, aunque, bueno, no hay soluciones concretas? Mira, yo espero que esas reuniones sean para también seguir avanzando en la dirección de la creación del Parque Nacional. Tengo entendido que es así, que distintos funcionarios vienen trabajando para poder lograrlo. Y acá hay una primera cuestión clave que la hablábamos la otra vez, que es la definición de los límites, ¿no? Lo que se conoce como la cota de la laguna, dónde va a pasar, qué va a ser Parque Nacional, qué va a ser reserva nacional y qué va a ser reserva provincial. Bueno, ahí en ese trabajo, además de identificar los lotes, de hablar con los propietarios para indemnizarlos o expropiar esos lotes, entendemos que está un poco, bueno, la energía puesta en hacerlo. Desde nuestro punto de vista, este es un tema que debiera tener la mayor urgencia y compromiso del gobierno. Sabemos que hay parte del equipo que está trabajando para lograrlo, pero otra parte del equipo que también ha dejado trascender en algunas de esas reuniones que no quieren tener ningún tipo de conflicto judicial con ningún propietario en lugar. Y acá, como lo que hablábamos recién en el tema anterior, hay que tener en claro a dónde queremos ir, ¿no? Es decir, cuál es el horizonte, porque eso también nos determina cada paso que vamos dando, si sabemos a dónde queremos ir. Y en el caso de Ancenusa, si tenemos claro que es un ecosistema que hay que protegerlo, que tiene una riqueza en términos de especies y de las características y sus valores naturales que habitan allí, bueno, la dirección en la que hay que caminar es a tratar de lograr que efectivamente se convierta en parque nacional, que es el mayor nivel de protección que tiene nuestro país. Pero no es lo mismo por dónde se trace la línea. No es lo mismo si la línea es todo agua, si el parque nacional, para entrar al parque hay que subirse a una lancha, así efectivamente el parque nacional involucra las costas, involucra la parte de los bañados, o si eso queda fuera. Bueno, allí es donde creemos que hay que poner un poco el ojo y tratar de pedir que en esto que también creemos que va a ser una fuente que va a potenciar el desarrollo del sector, las comunidades que viven cerca de la laguna, las ciudades, los pueblos, los parajes, trabajar para efectivamente lograr que esto se pueda cumplir y que sea apostando a la preservación del ambiente y a la generación de todo un ecosistema que pueda también vivir del cuidado del ambiente, ¿no? Un ecosistema en el sentido también de lo que es, de cómo potencia en la generación de puestos de trabajo, en la visita de turistas, en todo lo que es el turismo rural, el turismo agroecológico, avanzar en una dirección como esta. Así que esperamos tener pronto novedades de la provincia, que mande a la legislatura el proyecto que corresponde y a partir de ahí seguir empujando desde la Nación para convertirlo en Parque Nacional. Miriam. Sí, Brenda, estaba leyendo lo que subió Infobae con respecto a este tema y todos los porcentajes que fuiste describiendo ya lo da como un hecho, que seguramente la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación, va más por bajar esos porcentajes que mantener lo que se está defendiendo, ¿no? Y en algunos de los párrafos
habla con respecto al precio de los biocombustibles y que depende del ministro Martín Guzmán. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Bueno, nada, la preocupación en los 3 puntos centrales que yo marqué van en línea con lo que estás resumiendo muy bien, ¿no? Primero, la baja en los cortes. Segundo, la cuestión de los precios. Esto es clave porque genera mucha incertidumbre. Ya vimos, si nos acordamos de Moreno y esa Secretaría de Comercio, ¿no? Ya sabemos lo que pasa cuando hay discrecionalidad en los funcionarios. Eso se puede traducir en arbitrariedad, en condicionamientos, en amenazas, en premios y castigos. Entonces, meterle mano a cuestiones tan sensibles como esta, bueno, creo que puede significar un retroceso. Y se equivoca, digo, el oficialismo si lo da como un hecho, porque para que sea un hecho tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tiene que obtener los votos necesarios para tener quórum y después construir la mayoría. Y creo que si realmente los diputados y diputadas que provienen de estas provincias que se van a ver afectados cuidan los intereses de su provincia, le va a ser muy difícil al oficialismo avasallarlos, ¿no? Pero por eso es importante discutir estos temas, contar de qué se tratan, ponerlos de relieve para que, por ejemplo, los diputados de la provincia de Córdoba, los diputados, no solo los de Schiaretti también, sino incluso los del Frente de Todos, defiendan los puestos de trabajo que tanta falta le hacen a Córdoba. En ese tema firman todos los de Córdoba. Está Pablo Carro, Gabriel Esteves, Eduardo Fernández, que son los que firman la iniciativa de Marcos Clery y Omar Félix. O sea que los diputados cordobeses por el Frente de Todos definitivamente van tras este proyecto. O sea, bueno, es como que nos estamos olvidando de qué es lo que pasa en nuestra provincia, en la provincia en la que viven. O sea, a veces y usted me va a corregir si me equivoco, es como que los diputados votan por su color partidario y se olvidan un poco de la gente que representan. Bueno, por eso los nombraba también, ¿no? Porque siempre dirigimos el mensaje hacia los diputados de Schiaretti, nos olvidamos que también el Frente de Todos tiene diputados de Córdoba, que efectivamente firmaron este proyecto. Ellos, una de las cosas que dijeron es que mejoraba o garantizaba el corte del 12% en el bioetanol. Ahora, lo que no dijeron es que le daba la facultad a la autoridad de aplicación, a los funcionarios, de bajarlo hasta el 9%. Entonces, efectivamente, esa incertidumbre hace que el proyecto no pueda ser acompañado si alguien quiere defender el desarrollo de un sector productivo tan importante para la provincia. Entonces, ahí creo que el debate, obviamente, y el conocimiento del tema, ojalá nos permita que ese proyecto, tal cual ha sido ingresado, no se apruebe y que de modo urgente la Cámara de Diputados se aboque al tratamiento de la media sanción que viene del Senado. Ahora, Brenda, ¿no crees que es mucho mejor que, por ejemplo, diputados, como en el caso suyo, hable con nosotros y nos cuente donde está hecha la ley, hecha la trampa, de lo que no te dicen, para que llegue a la prensa lo realmente importante, porque todo el ña de Infobae, en este caso, que te está contando lo que te contaba yo, que me dice el economista, sería mucho más importante porque la gente entendería. Entonces la gente dice, bueno, pará, entonces nos están diciendo los diputados, nuestros diputados, a quienes nosotros votamos, de que se va a mantener el corte en 12, pero después un funcionario viene y te lo baja al 9, entonces empezás a pensar y decís, bueno, pará, no me contaron toda la historia. ¿No sería bueno que nuestros representantes, en el caso suyo, como usted lo está explicando ahora, salgan a los medios, pero a decir cuál es realmente el problema? Sí, coincido, creo que además es parte de nuestra responsabilidad
y vuelvo con algo que ya dije, ¿no? Hablar claro, decir realmente dónde está posicionado cada uno, y si vamos a ir detrás de los intereses de las petroleras o si vamos a ir detrás de los intereses del país, que son la diversificación de la matriz energética, la generación de puestos de trabajo federales en más de 10 provincias de nuestro país, la generación, digamos, de un horizonte de energías, de una matriz energética diversificada, el cumplimiento de las metas para ayudar a evitar el calentamiento global. Digo, fíjate las cosas que están en juego también, ¿no? Que vuelvo a repetirlas una y otra vez, pues me parece que son relevantes. Así que yo les agradezco a ustedes que destinen tiempo y hayan puesto este tema en agenda, porque me parece que de eso se trata, ¿no? De hacer conocer, primero, de qué hablamos cuando hablamos de biocombustibles, para entender, y a la vez también en qué contexto estamos. ¿Por qué decimos que la prórroga de la ley es la mejor salida? Porque es la que hoy le daría al sector un oxígeno, una certeza de cómo puede seguir. Hoy no saben si de acá a 15 días tienen que dejar de producir biocombustibles y dedicarse a hacer otra cosa y se pierden puestos de trabajo, o si efectivamente van a poder continuar produciendo y soñando con hacer crecer el sector. Bueno, yo creo que nuestro esfuerzo tiene que ir en esa dirección. Tiene que ir en que los biocombustibles sigan desarrollándose, mejoren incluso esta lógica de las economías circulares, apuesten y se sientan acompañados por el Estado para invertir en tecnología para llegar a los biocombustibles de segunda generación, ¿no? Es decir, el camino es hacia adelante. Los problemas que pueden tener son mejorando hacia adelante y no amputando a un sector clave de la economía. Brenda, antes de despedirte, porque sé que tenés trabajo para hacer, quería preguntarte qué opinás de que puede caer la ley de aborto legal en Córdoba, ¿no? Según lo que decida el Superior Tribunal de Justicia por una presentación que hizo Aurelio García Elorrio. Bueno, seguimos con algunas clínicas que tienen gabinetes de bioética que deciden o no deciden, o de pensamiento, o de cómo se llame, pero me parece que se sigue perjudicando a la mujer que está más indefensa para estos casos. Mira, acá hay una ley del Congreso sancionada como establece la Constitución, dentro de las facultades que establece la Constitución, que tiene que ver con la reforma del Código Penal, que esa es una facultad exclusiva y excluyente que la Constitución le dio al Congreso de la Nación, no a las provincias, de modo que no veo razones para que eventualmente los tribunales fallen y suspendan la aplicación de una ley, digamos. Claramente, el alcance de las medidas, además, es para un caso concreto y no podría un juez pretender que no se aplique una ley actualmente vigente. Si eso llega a ocurrir, llegará nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como pasó en su momento con el fallo FAL en el año 2012, y muchos de los argumentos que allí ya señaló la Corte seguramente van a volver a manifestarse en esta situación, con la diferencia a favor de la vigencia de la ley, que ya no estamos hablando de una interpretación de un artículo, como ocurrió en 2012, con un protocolo que era de los ministerios de salud, sino que estamos hablando de una ley del Congreso de la Nación. De modo que yo no tengo ninguna duda de su constitucionalidad, del alcance que tiene que tener, y que la provincia tiene que trabajar para garantizar su cumplimiento, resguardando obviamente el derecho a la objeción de conciencia que tienen los médicos y las médicas, pero también el derecho de las personas gestantes, de las mujeres, de las adolescentes, a poder acceder a una prestación segura, ¿no? Y ese equilibrio está en el articulado de la norma y tiene que poder garantizarse en toda la provincia. Miriam, te dejo la última. No, directamente agradecerle toda esta información, que como usted decía, es la única forma de llegar a los ciudadanos para que comprendan la importancia que tengan que los diputados
puedan tener voz y voto y defender esto tan importante para el impacto ambiental, y que de una vez por todas los grandes poderes pierdan un poco de ganancia y podamos cuidar un poco más el ambiente, ¿no? Agradecerles el trabajo de ustedes, los diputados nacionales, que trabajan en proyectos cuidando la salud en general de los ciudadanos. Bueno, de mi parte agradecerles a ustedes, como les dije recién, por poner el tema en agenda y como siempre a disposición para conversar sobre lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados y en nuestra provincia. Muchísimas gracias, Brenda. Saludos a todo su equipo ahí y bueno, habrá que seguir luchando para tener un clima sustentable, ¿no? Y que podamos vivir todos como lo merecemos. Así es, ojalá. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Bueno.